Así que la misericordia de Dios. Recuerden que Jesús vino al mundo y padeció igual que nosotros. Hay varios versículos que nos dicen que no tenemos un Salvador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o que no nos entienda, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y socorro. Y oportuno socorro nos dice, ¿verdad? Hay versículos que nos dicen, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que Dios pueda tener misericordia? Un hombre que todo el tiempo le falla a Dios. El hombre que todo el tiempo le da la espalda a Dios. Que en cualquier momento se va bajo la cobertura de Dios también. Así es el hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visites. Sin embargo, dice, le coronaste de gloria y honra. Le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Eso sí, nos dice, la hiciste un poco menor que los ángeles. Pero déjenme decirles qué es el hombre realmente. En Job 25, versículos 4 y por separado el 6, quiero que me acompañen a ver qué es el hombre realmente, su apariencia delante de Dios o comparado con Dios. En Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podrá justificarse el hombre con Dios? ¿Podríamos hacer algo que nos justifique delante de Dios? Sabemos que no. Y vean cómo dice el versículo 6. Aquí está, lo pueden leer esto. Job 25:6 dice, vean cómo dice, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el hijo de hombre también gusano. Me gustaría que la pusieras en la Nueva Versión Internacional. No se sientan mal por esto, que estamos viendo estos versículos. Mucho menos el hombre siempre gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo igual me reía como ustedes cuando leí estos versículos. Pero realmente hay otros versículos que dice que el hombre se acuerda de que somos polvo y por eso no se enoja con nosotros, porque en un instante nos consume. Para que veamos y no pensemos que merecemos algo. Veamos realmente, notemos que la misericordia de Dios se extiende aún lo que seamos, aunque seamos esto. Pero para Dios, aunque seamos esto, valemos tanto que dio a su Hijo, lo más preciado, lo más precioso que tenía en el cielo. A su propio Hijo, su unigénito Hijo, lo envió y lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Dice aquel versículo. Bueno, Efesios 2:4, vamos a empezar. La misericordia de Dios. En Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Cuando entendemos esta palabra, cuando entendemos este principio de este versículo, Dios es rico en misericordia. Él no ve nuestra situación. Ya veíamos cómo estamos. Miserable lombriz, decía ahí. Gusanos. Sin embargo, Dios es rico en misericordia. Si hay algo que se desborda de Dios para nosotros, es su misericordia. Es más, dice la palabra de Dios, que a Él le place tener misericordia de nosotros. Que Él hace las cosas no por nuestra respuesta a su salvación, a su sacrificio. Él no hace las cosas por esto, sino porque a Él le agrada tenernos misericordia.
y amor también. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Dios, ya una vez que Él tuvo misericordia, ya no va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros. Él nos tuvo misericordia porque estábamos muertos en pecados, en delitos, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Para Cristo ya somos personas resucitadas, porque estamos en nueva vida, andamos en una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, se han hecho nuevas, ya somos personas resucitadas juntamente con Cristo. Si tuviéramos ojos espirituales y hubiéramos visto nuestra alma antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser, era un alma podrida y muerta. Pues éramos eso que decía, gusanos y lombrices. Sin embargo, ahora Dios ha hecho de nosotros una obra preciosa. Nos ha dado vida ya, porque nos resucitó juntamente con Cristo. La resurrección de Cristo es una victoria en los cielos y en la tierra. Es una victoria completa para Dios. Que la muerte reinaba en nosotros. El pecado nos tenía de esclavos. Y nuestra alma, como estaba, sin embargo, no resucitó juntamente con Cristo. Nos dio vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. Así que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya Él ya nos ve ahí. Ya está nuestro lugar ahí, nuestro asiento. Nos hizo sentar. Todo por su misericordia. El versículo 7 lo dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Él muestra a todos las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es su misericordia. Esta es la misericordia de Dios. El hombre no puede cambiar por sí solo. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas que puedan ser perversas, malas, incluso traicioneras. Así es en nuestro corazón, así era. Ahora Dios por eso nos dio un nuevo corazón, para que ya no estemos con pensamientos pues contrarios. Ya no andemos en murmuraciones, ya no andemos en maldades. ¿Para qué sería que Dios nos diera tanto? Su Hijo, su sangre, el sacrificio, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, si nosotros siguiéramos igual. Por tanto, esa misericordia de Dios también quiere respuesta de parte nuestra. Sin embargo, ya no afecta nuestra salvación. Pero hay un versículo que dice que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley. No, en ninguna manera. No saben si ustedes, el que se somete a algo, ya sea al pecado, es esclavo de aquel al que se somete. Entonces no podemos pecar incluso así, también nosotros. Debe haber una respuesta. Pero Él muestra su amor para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Son abundantes riquezas, es rico en misericordia Dios, y así con su gran amor nos amó. Todo esto nos
muestra lo importante que es la misericordia de Dios y la obra que viene después de su misericordia. Es una obra de restauración y regeneración total del hombre. Tanto así que la regeneración espiritual nos tiene que poner en el mismo lugar donde estaban Adán y Eva antes de la caída, pero ahora con el conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva, recordamos, ellos antes no conocían el bien y el mal, hasta que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se inclinó el hombre hacia el mal, dice. Todo pensamiento del corazón del hombre fue hacia el mal solamente. Y ahora nosotros, con ese conocimiento del bien y del mal, por nuestro libre albedrío, debemos escoger seguir al Señor Jesucristo y hacer las cosas bien, y disfrutar así de las abundantes riquezas de su gracia. Jesús, cuando vino, Él dice la palabra que Él vino a deshacer todas las obras del diablo, todo lo que había hecho en nosotros: perdición, maldiciones, muerte, alejamiento de Dios. Todo lo que había logrado hasta ese momento, deshizo por completo todo Jesús. Y ahí en Hechos 10:38 nos dice, miren, Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto vino a hacer bienes, a sanar oprimidos por el diablo también. Si no fuera por su misericordia, bueno, miren, Lamentaciones 3:22 es un versículo precioso. Lamentaciones 3:22 y 23. Nos dice este versículo así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Solamente por su misericordia, este atributo de Dios, es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios no puede menguar, no puede bajarse, no se puede desvanecer, no decae. Nunca decayeron sus misericordias, dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Es decir, Dios renueva su misericordia cada mañana. Por más que ayer le fallamos a Dios, hoy es nueva su misericordia. En Oseas 6:1 y 2 vamos a leer también, porque yo les decía acerca de las consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, eso sí, cuando se lo pedimos, seguro que Él nos va a perdonar. Si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren como la grana, serán blancos. Dios perdona nuestros pecados. Sin embargo, a Él nos deja pasar y pagar nuestras consecuencias, las cuales a veces son tremendas, ¿no? Como por ejemplo la salud, por no cuidar nuestra alimentación, ¿no? Bueno, yo mismo me lo digo esto, Y a veces le estamos orando y pidiendo: sáname, Señor, ¿verdad? Pero nosotros no nos cuidamos tampoco. Pero miren, la buena noticia es que aún así, aún de las consecuencias y toda desobediencia del pecado, Dios nos libra, Dice Oseas 6:1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él dejó que hubiera padecimiento, pero Él mismo nos curará. Él mismo nos da, nos castiga, Él mismo nos da la corrección fuerte, pero Él mismo es el que nos cura. Como dice el Salmo 23,
Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Tu vara, con tu vara tú me alientas. Así es Dios. Pero cuando Él da lo merecido, cuando Él castiga, cuando Él nos corrige, también Él nos cura. Dice, hirió y nos vendará. Precioso versículo este. Nos hiere, pero nos cura, nos venda, porque así Él es. Es decir, también de nuestras consecuencias nos ayuda. Dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense, desde aquí era el tercer día la resurrección. Y claro, como veíamos en el versículo anterior, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar ya en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero vean, bueno, quisiera que leyéramos el Salmo 25, versículo 7. El rey David era muy listo aquí, Escuchen esta petición que le dice al Señor. Salmo 25, 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Claro, ¿no? ¿A quién le conviene que Dios se acuerde de nuestros pecados, no? Sería mejor que los olvide. Como dice aquel salmo, bienaventurado es el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Porque es una bendición extrema cuando son limpiados nuestros pecados, los cuales en todo tiempo pueden ser limpiados, por su misericordia. Pero David le decía, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. No te acuerdes, Señor, que ayer fui bien rebelde. De eso no, olvídate de eso. Mejor dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Ahí sí queremos que el Señor se acuerde de nosotros conforme a su misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad. Oh Señor, acuérdate de mí. Nosotros vemos, que Dios, de alguna manera, cuánta misericordia nos ha tenido. Se complace en tenernos misericordia. A Israel le decía, yo sé que ustedes se van a tener que ir de su tierra por tanta desobediencia, van a salir, van a ser esclavos en otras naciones, pero yo por mi misericordia los recogeré de todos lados donde estén y los haré traer aquí. Y les daré un corazón nuevo. No es por ustedes, es por mi nombre, por mi misericordia que lo voy a hacer. Así es Dios, de misericordioso, de perdonador. Dice el Salmo 63, 3. Qué versículos tan importantes. Y realmente nos asombran estos versículos. El Salmo 63, 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Escuchen esta reflexión. Mejor es tu misericordia que la vida misma. Mis labios te alabarán. Porque ¿de qué serviría que viviéramos muchos años sin el perdón y la misericordia de Dios? Por más que el hombre pueda vivir 100 años, 130 años, digamos, toda la eternidad es la que nos espera. Y es mejor su misericordia de Dios que la vida, que nuestra propia vida entera. Y nosotros podemos disfrutar de esa misericordia. Nosotros en todo tiempo podemos venir al Señor y decirle, perdóname, Señor, ten misericordia. Y el Señor la tendrá, sin duda alguna. Mejor es tu misericordia que la vida. En Miqueas 7:19 también,
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Fíjense, dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá y volverá y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aunque tengamos una montaña de pecados, aunque algunos tengan el monte Everest de pecados, el Señor volverá a tener misericordia y sepultará todos nuestros males y nuestros pecados, los echará en lo profundo del mar para que no estén presentes delante de Él. La misericordia de Dios hace esto precisamente. Podríamos nosotros ver al hombre con una barrera para que Dios pueda hacer su obra en él. Esta barrera es el pecado. Dios, amando al mundo, dice que amó de tal manera, o sea, de tan grande manera, que dio a su Hijo al mundo. Pero muchos no quieren ese regalo que es Cristo Jesús, ¿verdad? Muchos prefieren seguir queriendo hacer buenas obras. El hombre tiende a quererse ver justo él a sí mismo, por eso se visten, por eso actúan, por eso hablan, hacen muchas cosas para aparentar justicia, para que se vean más santos, pues, ¿verdad? Sin embargo, esto no debe ser así. Nosotros estamos bajo la misericordia de Dios nada más. Lo que hagamos nosotros, ¿qué diferencia tiene realmente? Sin embargo, Dios se agrada con obediencia. A Dios ama al hombre. Bueno, como versículos que dice, Dios ama al dador alegre, por ejemplo. Y no nada más al que da ofrendas, al que da todo de corazón. Se da a sí mismo. Dios ama y bendice a aquel que le busca. Dios ama a aquel que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso ama a Dios, eso quiere de nosotros siempre. Y aún así, de la misma manera como ama a aquellos, a sus siervos, ama también a los que están perdidos, a los que todo el tiempo le fallan. Entonces el hombre no puede hacer nada para ser más o menos, ¿no? Muchos hasta se guardan de la comida, ¿no? Dicen, no. 1 Corintios 8:8 nos dice, ¿verdad? Ni la comida nos hace menos, ni nos hace más delante de Dios, nos dice, ¿verdad? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, el hombre trata de verse más santo, más justo. Y cuando es así, dejamos de confiar en la misericordia. Perdemos realmente la base, que es la misericordia de Dios. Que por su misericordia es que estamos. De que todo lo que hacemos en la iglesia es por su misericordia. Así que Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Dice también Romanos 11:32. Romanos 11:32. Veamos este versículo, pero con todo el corazón, Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Cuando Dios dio su ley, la Torah,
sujetó a todos en maldición y en desobediencia, para tener misericordia de todos después, para que todos se dieran cuenta de esto, de su misericordia. Chequen este versículo, amados hermanos. Dios sujetó a todos en desobediencia. Todos parecimos un día que estábamos perdidos. El Espíritu Santo hace eso también en nuestros corazones para que recibamos a Cristo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence que somos pecadores, que necesitamos salvación. Necesitamos limpieza de nuestros pecados. Y venimos a Cristo y su sangre nos limpia de todo pecado, claro. Nos convence de justicia, de que debemos de apegar nuestra vida a su palabra, porque es la que nos instruye en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pecado, justicia y juicio, y nos convence de que también hagamos bien las cosas, porque un día va a haber un juicio. Un día tendremos que estar cara a cara con nuestro Dios. Un día Él nos va a decir a todos, a llamar a cuentas, ¿no? Claro, la salvación ya no va a estar en juego para la iglesia ahí, sino hacer cuentas con sus siervos. El juicio del tribunal de Cristo no es el mismo que el juicio del gran trono blanco. Va a haber muchos juicios, ¿no? El juicio sobre las naciones, el juicio sobre las naciones que rodean a Israel también. Bueno, muchas cosas. Ahí dice que Sodoma y Gomorra, dice, se levantarán contra Jerusalén y la condenarán. Porque si ellos hubieran escuchado y hubieran visto a Jesús y hubieran visto sus milagros, se arrepentirían. Jesús dijo eso. En el juicio de las naciones se levantarán los de Sodoma y Gomorra. Y así, los juicios de Dios son grandes. Sin embargo, nosotros ya estamos bajo la gracia y misericordia de Dios. Él ya nos tiene ahí sentados, en lugares celestiales con Cristo. Bueno, dice Isaías 30:18. Recuerden que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito para que Dios nos creó, al igual que a los ángeles, es para que le alabemos. Es para que le adoremos también. Escuchen este versículo, Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia. Él sabe cómo nosotros nos volvemos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cómo cumplimos el propósito de alabarle. Le alabamos por su misericordia. Él espera. Él esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de nosotros misericordia. ¿Qué tal cuando pasa algo y Dios nos libra del mal? Gracias, Señor. Ya no sabemos qué decirle. Él será exaltado teniendo misericordia de nosotros. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él, ¿verdad? Así que así es el Señor. Y así cumplimos nuestro propósito de ser creados para alabarle. Cuando Él extiende su misericordia, cuando Él nos demuestra su misericordia, porque eso sí, Dios le gusta demostrarnos su misericordia. Cuando le fallamos, sentimos que ya no podemos más, ¿no? David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos, se empezaron a secar, había un gemir espiritual dentro de mí, dice. Mi pecado te confesé,
volví a acercarme a ti, Dios, y tú perdonaste mi pecado. Y su palabra también es medicina para nuestro cuerpo también. Por eso llega a ser una restauración completa. Pero porque Él tiene misericordia, por eso es que le agrada. Por eso también a Dios le agradó hacernos tan débiles. Jesús nos comparó con las ovejas. Las ovejas es el único animal que es indefenso, no se puede defender. Tiene la vista muy corta, se pierde fácilmente, se puede caer en un precipicio en segundos. Tiene que estar escuchando la voz del pastor. Y por eso Jesús nos comparó con las ovejas. Cuando viene un lobo, un león, la oveja nomás se inclina así y se deja comer. Así, por eso es que el Señor nos comparó con las ovejas, porque somos tan cortos de vista que no sabemos que andamos en pecado, pensamos que estamos bien con Dios. No sabemos que al camino el que vamos es camino de muerte. No sabemos, nos tropezamos con cualquier cosa, caemos fácilmente. El lobo viene fácil, nos destruye. Sin embargo, ¿qué ocupa Dios para librarnos de todo eso? Su misericordia. Por más que nos perdamos, por más que nos alejemos, que nos caigamos y todo, su misericordia nos guarda. Su misericordia nos cuida, nos cubre. Y ahí está Él. Y dice, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces nosotros como buenos cristianos decimos, ¿por qué a este? Mira cómo le falla a Dios y cómo le va bien. Como buenos cristianos estamos nada más viendo, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué Dios lo perdonó si este era una fichita, Creo que era amigo de Hitler, decimos, ¿no? Pero el Señor es paciente para con nosotros. Y vemos a personas que le fallan y le super fallan a Dios y ahí andan bien felices. Les va todo bien, pero porque Dios es paciente para con nosotros. No quiere Él que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué curioso, me decían algunos hermanos, qué curioso que ahora sí que me puse a cuentas con Dios, me empieza a ir mal. Ah, pues claro, si ya te pusiste en las manos de Dios, ahora Él va a fortalecerte, ¿verdad? Muchos han dicho esto, si no es que todos, nos ha pasado. Cuando estoy más buscando a Dios, cuando estoy haciendo por fin las cosas bien, me vienen más pruebas. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Bueno, para que no te regreses a hacer lo malo, ¿no? Y aún ahí está la misericordia de Dios. Y aún ahí Él es paciente para con todos nosotros. Bueno, en Juan 1:15 al 18 vemos estos versículos preciosos. Juan 1:15 dice, Juan, o sea, Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo,
Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así es Dios con nosotros. Gracia sobre gracia. Nos extiende su gracia. Se extiende su misericordia, su amor, su paciencia. Gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todos. Está hablando Jesús, de Jesús, ¿no? Jesús nos dice ahí en Colosenses 2 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Y de esa plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice el versículo 17 también: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa que está en el seno del Padre? Que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que vive conforme al corazón de Dios. Eso es en el seno del Padre. Ser un varón, ser una mujer conforme al corazón de Dios, es estar en el seno del Padre. Como a Dios nadie le ha visto jamás, dice, Cristo eso vino a darnos a conocer al Padre, a darnos a conocer a Dios, a que lo tengamos en nuestro corazón también. Bueno, para nosotros, ahora sí, Proverbios 3:3. Como Dios es misericordioso y tiene misericordia de nosotros, Él quiere que también nosotros nos parezcamos a Él. Somos hijos obedientes, ¿verdad? Estamos como en un espejo viendo la gloria del Señor. Somos transformados a su imagen, dice. Poco a poco tiene que ser esto, de gloria en gloria. Irnos pareciendo más. Entonces, en Proverbios 3:3 nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, en el lugar principal de tu corazón, que ahí esté brotando misericordia y verdad. Dos cosas principales como cristianos. Necesitamos esto. Que nunca se aparten de nosotros. Y dice el versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres también, Los hombres van a ver y van a decir: qué misericordioso. ¿De dónde sacó esa facilidad para perdonar? Es algo que los hombres no tenemos muchas veces, facilidad para perdonar. David, cuando una vez censó al pueblo, Dios se enojó con él y le dio a escoger 3 cosas: enfermedad para el pueblo, muerte para el pueblo, o caer en manos de sus enemigos. Y David dijo: no. Prefiero caer en manos de Dios, porque Él sí tiene misericordia, pero en manos de hombre no. Claro, nosotros no nos medimos para tener misericordia. Sin embargo, se ve. Hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres también. Y la obra de Dios en nuestra vida debe llevarnos a ser misericordiosos y amar como Él amó, ¿no? Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Ya no quiero que me estén tantos sacrificios queriendo dar, ¿no? Misericordia quiero de ustedes.
Dios requiere de nosotros también misericordia. Recuerden que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos ha mostrado su amor, su misericordia. En 1 Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque una vez que conocemos a Dios, empezamos a amar también. Llegamos a sentir amor por los demás. Y dice también en el versículo 12 ahí de 1 Juan 4: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Imagínense. Así hasta podemos ver el carácter de Cristo en nosotros, porque nadie ha visto a Dios jamás, pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, y el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. Una vez que le conocemos, nos nace por primera vez el amor, el verdadero amor. Hubo una mujer, ustedes lo recuerdan, en Lucas 7. En Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Señor, por favor, voy a hacer una comidita en mi casa. Te ruego, ven a mi casa. Le estuvo rogando. Le rogó a Jesús. Y dice que Jesús, fue. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pero dice el versículo 37: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero dice el versículo 39: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y es pecadora. Estaba pensando él. Veía a la mujer besando y llorando a los pies de Jesús, y pensaba él: si fuera un profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando, Sin embargo, Jesús, conociendo los pensamientos, dice el versículo 40, respondiendo Jesús le dijo: Simón, era Simón el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Qué pregunta, ¿verdad? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y dice el versículo 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿Ha sido mucho o poco? Por eso lo amamos mucho, ¿verdad? Porque se nos perdonó mucho, mucho debemos amar. Y Dios quiere que le demostremos nuestro amor haciendo bien las cosas.
sirviéndole bien. Desde aquí en la tierra aprendemos a servir a Dios, Y Dios dice en su palabra, deben de servir a los hombres como a Dios. Porque así se aprende, primero sirviendo a los hombres, para que un día sirvamos a Dios ahí arriba, ¿no? Así es el amor de nuestro Dios, la misericordia preciosa del Señor. Él decía ahí en Isaías 55, 1 al 3. Se profetizaba de los tiempos de Jesús y decía: a todos los sedientos. Así gritaba Isaías en las calles: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué es el vino y la leche? Palabra de Dios, misericordia de Dios, la obra de Dios total, el Espíritu de Dios. Gratuitamente, es gratuita la misericordia de Dios para todos. Vengan y compren. Y dice el versículo 2: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Porque así es el hombre. Realmente gasta dinero en lo que no es pan. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comerán del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Las misericordias firmes a David son ahora para la iglesia, porque se profetizaba de este tiempo, del tiempo de misericordia, de la dispensación, del tiempo de la gracia. De eso se hablaba aquí. Bueno, ¿cuáles son las misericordias firmes a David? Después ustedes pueden leer el Salmo 89 y el Salmo 132. Leemos unos versículos del Salmo 89, ya para terminar. Salmo 89, 3 dice: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dice el versículo 20: hallé a mi siervo David, lo ungí con mi santa unción. Versículo 21: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Las misericordias a David, firmes a David, son para nosotros ahora esto, Mi mano estará siempre con mi iglesia. Mi brazo también fortalecerá mi iglesia. Versículo 24: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 26: él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y versículo 28: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿De quién estaba hablando aquí Dios? Estaba hablando de la descendencia de David, del linaje, de la raíz de Isaí, de Jesucristo y la descendencia de Jesucristo. ¿Recuerdan Isaías 53? Dice: por juicio fue cortado,
por maldición y habla de muchas cosas ahí. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Yo les digo que es Isaías 53. Y así nos dice esta palabra preciosa. El versículo 8, Isaías 53, 8, es el que nos dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sin embargo, dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién es el linaje de Jesús? Nosotros. Nosotros somos el linaje, la descendencia de Jesucristo. La iglesia de Cristo es para la iglesia son las misericordias firmes a David. Para siempre le conservaré mi misericordia, dice el Señor. Qué precioso. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa que nos llena de gozo, nos llena de bendición. Gracias, Señor. Podemos saber que ahora disfrutamos en todo tiempo de tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra tan preciosa que hiciste por nosotros. Tú moriste por nosotros, derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, para extender tu misericordia. Y aún así hasta el día de hoy sigue y sigue tu misericordia, y tienes de nosotros cuidado, y eres paciente para que ninguno perezca, para que ninguno se muera en perdición, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice tu palabra: ¿de qué me sirve la muerte del que muere? Arrepiéntanse mejor y vivirá su alma. Tu misericordia también nos guía siempre al arrepentimiento, Señor. Y aún así, por más que te hemos fallado, tú heriste, tú nos corregiste, pero tú vendaste también. Tú vendas nuestras heridas, Señor. Sin embargo, tus heridas siguen abiertas. Sin embargo, todavía están tus heridas, se pueden ver en el cielo. Ahí está el cordero que fue inmolado. Todavía la sangre está dispuesta a perdonar, a limpiar a todo aquel que te lo pida, Señor. Gracias por tu preciosa misericordia. Te damos por Cristo Jesús. Amén. Amén.